Gracias por estar acá. Bueno, comenzaría preguntándote justamente estas declaraciones. Parece que en Estados Unidos altos funcionarios como que están minimizando estas reacciones de los mercados y sobre todo los temores, las preocupaciones en torno a una posible recesión. Eso por un lado, pero también me gustaría que me dieras tu primera lectura, tu primera visión de lo que vimos esta semana a propósito de estas nuevas políticas arancelarias del presidente Donald Trump y estos anuncios que hizo el pasado miércoles. Adelante, Geraldo. Bueno, muchas gracias por la invitación, Rey. Un saludo a todo el auditorio. En efecto, las autoridades están minimizando el impacto negativo que están teniendo estas medidas. Eso es lógico en el sentido de que no les gustaría reconocer que son los causantes de estas pérdidas multimillonarias en los mercados de valores de Estados Unidos y del mundo. En el caso de Estados Unidos, pues las pérdidas acumuladas ya son muy importantes, alrededor de 8 billones de dólares, por lo menos es lo que se estima que ha habido en pérdidas desde su punto más alto. Es un efecto riqueza extraordinariamente grande que tendrá posiblemente impactos importantes en el consumo. Y por ello es que se habla de una posibilidad de una recesión en Estados Unidos y posiblemente en el mundo. Dependerá también de cuál es la reacción de los otros países. Hemos visto que hasta ahora ha habido una heterogeneidad de respuestas, ¿no? China respondiendo con aranceles, Canadá con aranceles, México no ha respondido con aranceles, estamos a la espera de otros anuncios que posiblemente se harán en los próximos días. Todo eso genera una gran incertidumbre a nivel mundial y nada de eso es positivo, evidentemente, y de ahí vienen las pérdidas en los mercados de valores, ¿no? Hablabas de las reacciones de China, de otros países, justamente un poco para contrarrestar estas imposiciones de aranceles del presidente Donald Trump de Estados Unidos. Y yo te preguntaría justamente de eso. Entonces, vamos a ver a partir de ahora a los países moviéndose en bloque. Y te lo pregunto porque a todos nos sorprendió, imagino que a ti también, este bloque que están haciendo, este anuncio de unión de China, Japón, Corea del Sur. En otro tiempo eso era impensable, pero bueno, por ahí voy. ¿Tú me dices? Es correcto, en efecto, fue una sorpresa muy importante el haber visto que estos tres países informaran de una potencial unión para enfrentar este tema de los aranceles. Pero habla un poco de hacia dónde se está dirigiendo el mundo. Digamos, el mundo hay una gran confrontación originada por las políticas que ha promovido el presidente Trump y el mundo tiene que reaccionar ante ello, generando este tipo de alianzas un poco inesperadas, quizá, pero que de alguna manera reflejan lo que se está percibiendo en el mundo, un nuevo orden mundial. Ante ese nuevo orden mundial, un nuevo orden comercial mundial, yo diría, y ese nuevo orden comercial, pues hay respuestas que son las que estamos empezando a ver. Esta alianza sorpresiva, sin duda, de aparentes adversarios o al menos no amigos, ¿no? Que eran Japón, Corea y China, pero que estarán posiblemente buscando una reacción común como bloque regional. Y es ahí donde quizá la Unión Europea también está por quizá hacer algún anuncio en algún sentido, y otros países tendrán que irse manifestando paulatinamente. Pero todo eso, insisto, está abonando a un terreno, a un escenario internacional de gran incertidumbre, donde no sabemos qué esperar, por ejemplo, para el día de mañana que abran los mercados. Hay mucha expectativa sobre en qué sentido irán las siguientes respuestas de los países, y esperar a ver qué pasa también con el propio Estados Unidos. Es difícil pensar que Estados Unidos se mantendrá incólume o sin cambios ante lo que estamos percibiendo, dado que la respuesta ha sido extraordinariamente negativa en los mercados y que señala una preocupación genuina de la situación económica. Y entiendo la minimización que hace Trump, que hacen los miembros de su gabinete, pero no es algo menor, eso es importante decirlo, es una pérdida de riqueza que como no habíamos visto en mucho tiempo, una pérdida de riqueza que solo se había visto asociada a fenómenos como el de la pandemia o fenómenos como cracks bursátiles derivados de burbujas como la inmobiliaria o como la del Internet en su momento, y que no habíamos visto en mucho tiempo una pérdida de riqueza como esta, generada básicamente por una decisión de políticas públicas, y que es en algún sentido pues una pérdida autoinfligida por el propio gobierno.
Hablemos de México, Gerardo, porque aquí algunos decían, bueno, parece ser que se está celebrando, pero bueno, por un lado no nos tocó como a otros países, pero por el otro lado, sí, evidentemente están los aranceles en el acero y el aluminio, en las empresas automotrices, en fin, que todavía no hay mucho, pero bueno, yo te digo por qué, porque algunos dicen quizás ahora es momento de que pues algunos países se viren y tomen esto como alguna posibilidad a México como trampolín para Estados Unidos. Pero bueno, tú me dirás, ¿cómo lo viste? Sí, claro, en México, digamos, es una situación un poco ambivalente, ¿no? México tiene los aranceles, como bien mencionabas, al acero y al aluminio, tiene la amenaza de los aranceles a los automóviles que aún no entra en vigor. Recordemos que el anuncio lo que dijo es que hasta que el secretario de Comercio proponga una forma de identificar los componentes producidos en Estados Unidos, hasta ese momento van a entrar en vigor los aranceles a automóviles. Está la amenaza, veremos si se materializa o no, pero sí tenemos los aranceles a las exportaciones de acero y aluminio, tenemos los aranceles a todas las exportaciones que hacemos que no caen bajo el paraguas del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que es aproximadamente la mitad de nuestras exportaciones están en este momento sujetas al arancel de 25%. O sea, sí tenemos imposición de aranceles, pero por otro lado, hay que entender que también hubo una buena noticia dentro de todo, que es una noticia relativamente buena, que es en el hecho de que se respetó el trato preferencial a todas las exportaciones de México que entran bajo el paraguas del TEMEC, que como dije antes, pues es aproximadamente la mitad. Y eso implica que, comparado con algunos países competidores de México, sobre todo en el ámbito de la manufactura ligera, electrónicos, en ropa, calzado, etcétera, México va a emerger como una potencial fuente de relocalización de actividades, considerando que, digamos, la razón por la que muchas empresas perdieron valor en las bolsas como resultado de la decisión de los aranceles fue porque producen una importante cantidad de su producción en los países, sobre todo del este asiático, que fueron sujetos de aranceles muy importantes. Estoy pensando en Vietnam, en Malasia, en Tailandia, en Indonesia, esos países que fueron muy afectados, donde hay producción de muchas empresas multinacionales, muchas de ellas estadounidenses, claro, que producen todo esto. Esas empresas tendrán que buscar relocalizarse y México será un destino potencialmente atractivo para ellos, ¿no? Oí a algunos analistas esta semana decir que quizás América Latina podría salir beneficiada por estas políticas arancelarias. ¿Tú coincides con ellos o no? Bueno, en el sentido de que, al igual que México, América Latina fue tratada relativamente en forma benigna, digamos, el resultado de que América Latina tiene un superávits comerciales con Estados Unidos relativamente más pequeños que los países asiáticos. Eso explica por qué razón fueron tratados de una forma menos agresiva, ¿no? Muchos países de América Latina están sujetos solo al 10% de arancel. En ese sentido, su postura relativa es favorable. Y en ese sentido, en efecto, es posible que se beneficien. No es tan evidente porque pues entran en juego otras cosas y ahí posiblemente México, como decía antes, tiene una ventaja adicional, que es el Tratado de Libre Comercio y el hecho de que sus exportaciones que entren bajo este mecanismo entrarán con un arancel cero, y en ese sentido pues México es aún más atractivo que el resto de los países de América Latina, siempre y cuando se logre que las exportaciones caigan dentro del paraguas administrativo del TLC, del acuerdo que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Pero sin duda la región en su conjunto posiblemente podría salir relativamente favorecida dada la combinación de aranceles que se anunciaron. Ya. Se me quedan muchísimas cosas por preguntarte, pero bueno, el tiempo nos obliga a dejarlo para otra oportunidad. Muchísimas gracias, Gerardo. Era Gerardo Esquivel, ex subgobernador del Banco de México y profesor del Colegio de México.